Buenos días, Dios les bendiga desde tierras lejanas, ¿verdad? Espero que se encuentren bien en esta mañana, con una sonrisa a pesar de habernos levantado muy temprano. Espero que el Señor, se goce en nuestros corazones y nuestros corazones rebosen de alegría también, porque permanecemos fieles. Hoy veo a muchos conectados, dice 39, 38 participantes. ¡Qué bendición! Es un reto, como habíamos dicho ayer, y yo creo como cada día lo vemos, ¿verdad? Es un reto, pero nuestra meta es mantenernos, queridos hermanos, siempre fieles, ¿verdad? Siempre fieles a nuestra devoción personal con Dios. En este día, hoy martes, hermanos, quiero que reflexionemos en la palabra de Dios por medio de una receta espiritual. Esta receta espiritual la vamos a ver en dos partes por el tiempo, y hoy vamos a ver la parte 1, una receta espiritual. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es más fácil, queridos hermanos? ¿Convertirse en cristiano o permanecer como cristiano? ¿Qué será más fácil? ¿A alguien le gustaría responder? ¿Qué es más Permanecer fácil? como cristiano. ¿Permanecer como cristiano es más fácil? Para mí Bueno, el sí. hermano Miguel Roblero dice que es más fácil permanecer como cristiano. ¿Alguien, hermanos, piensa de alguna otra forma? ¿Alguien piensa de una manera diferente? No, permanecer como cristiano es lo más difícil. Ok, Para- ya corroboró el hermano bien. Permanecer como cristiano es lo más difícil. ¿Algún otro piensa de alguna manera diferente? ¿Qué es más fácil, convertirse en cristiano o permanecer como tal? Bueno, yo creo que el hermano Roblero, por propia experiencia, ha hablado y yo estoy muy de acuerdo con él. Mi propia experiencia también dice que es más difícil permanecer como cristiano. La hermana acaba de mandar un mensaje y dice que es más fácil permanecer como, que diga convertirse en cristiano. Bueno, efectivamente, parece ser que todos estamos de acuerdo que es más fácil convertirse en cristiano y es más difícil permanecer como cristiano. Y esta receta espiritual que vamos a ver hoy, hermanos, nos lleva a pequeñas pautas para nuestra vida espiritual, ¿sí? A pequeñas pautas para nuestra vida espiritual. Me llena de un poco de, a veces, preocupación, queridos hermanos. La hermana Maritza también comenta que permanecer como cristiano es más, dice, es más fácil. Bueno, todos pensamos diferentes, ¿verdad? Bueno, les comentaba, hermanos, que eh, me No, lleva ella a veces dice, de perdón, preocupación. ella dice que es más difícil. Ah, es más difícil, ok, ya corroboró también. Es fácil convertirse, dice, como cristiano también la hermana Talía. Permanecer es más fácil, es más difícil, perdón. Bueno, hermano, le decía, saben que nosotros en muchas ocasiones pedimos peticiones de oración por nuestra salud física, por la salud de algún familiar, por la salud de nuestros seres queridos, y casi al diario estamos pidiendo petición por nuestra salud física. Pero saben que es preocupante a veces porque no nos damos cuenta la enfermedad espiritual que tenemos nosotros. Muchos de nosotros en algunos momentos decimos, bueno, pero es que yo leo nada más mi escuela sabática y también leo mi matinal y también me conecto a las madrugadas de oración y estoy pendiente de los temas y oro y pido petición de oración. Pero saben, a veces no basta, y no a veces es que no baste, sino que nosotros debemos tener una comunión personal con Dios, íntima con Dios, íntima. No sirve de nada, y no digo porque no sirva definitivamente, sino que no es suficiente para nuestra vida espiritual, para nuestra salud espiritual, el simple hecho de que nosotros vayamos a la iglesia, nos sentemos en la iglesia
escuchemos en la iglesia, cantemos en la iglesia, oremos en la iglesia. No es suficiente, porque no hemos tenido o no participamos en ese momento de una relación íntima, personal con Dios. Un ejemplo claro, queridos hermanos, es cuando nosotros estamos enamorando a la chica, para los que ya están casados, cuando enamoraron a su novia, a su novio. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues a veces salían por un heladito, al parque, a caminar, a solas, porque tú conoces a esa persona a solas, ¿sí? A solas. Entonces, queridos hermanos, es ahí donde comienza una relación de par en par. Y es ahí donde te vas enamorando de esa persona. Pero si tú vas y luego sales con amigos y ahí va tu chica, tu novia o tu novio y con los demás amigos, no vas a tener la oportunidad de conocer a esa persona cómo es, porque la conoces grupalmente, la conoces cómo es con amigos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama, hermanos, tiempo de calidad. Y nuestra reflexión, hermanos, en esta mañana vamos a basar en Juan 6, versículo 35 al 53. No vamos a leerlo todo, pero si ustedes más adelante podrán leerlo con calma y meditar en estos versículos. Juan capítulo 6, 35 al 53. Jesús describe aquí, hermanos, la necesidad de una relación diaria con Él. Y el Señor se hace llamar en estos textos el pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escuchen bien estos textos. Aquí Jesús nos dijo que el que no vaya a la iglesia, Jesús no dijo que el que no participe de las 40 madrugadas, no. Dijo específicamente, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Estamos en Juan capítulo 6, versículos del 35 al 53. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estos textos, queridos hermanos, son claros y abarcan una gran cantidad, hermanos, una gran cantidad de características que nosotros debemos obedecer, ¿sí? El Hijo del Hombre, bebéis su sangre, y el que no haga esto, no tendréis vida en vosotros. Ahora, si nosotros continuamos ponderando sus declaraciones en este capítulo, descubrirás que Jesús estaba hablando sobre la relación personal. Y solo para que se den cuenta, vamos a leer unos pequeños capítulos, unos cuantos capítulos. Dice el versículo 35, Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, versículo 40, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. En sí, queridos hermanos, estos versículos, si continuamos leyendo, hablan de una relación personal con Dios. Por eso hoy hablamos de una receta espiritual. Estaba describiendo la vida de comunión diaria en la que pasamos tiempo con Él y Él con nosotros, como el novio con la novia, ¿sí? Como el hijo con el padre cuando le aconseja, como el esposo con la esposa
cuando tienen que salir de una crisis económica y se sientan a la mesa, en la sala y platican, y mi amor, hoy tenemos que hacer esto, hay que ahorrar en esta parte, necesitamos esto para tal cosa. De esa misma manera, el Señor nos pide una relación, pasar tiempo de calidad con Él. Debemos llegar a una relación tan personal que nuestra voluntad, querido hermano, sea absorbida por la voluntad de Dios. Hay un texto que dice que nosotros, que el Señor haga su voluntad de nosotros, que haga el querer como el hacer, ¿sí? El querer como el hacer. Y recuerdan la primera pregunta que les hice, ¿qué es más fácil, ser cristiano o permanecer como cristiano? Bueno, hermanos, no es nada sencillo llevar a cabo estas pautas, ¿sí? No es nada sencillo seguir al pie de la letra estas recetas, ¿sí? Tener una vida devocional con Dios no es nada fácil, porque vivimos en un mundo de pecado, porque tenemos a veces mucho trabajo, porque el día a veces no nos da el tiempo, quizá porque llegamos cansados por los problemas, porque tenemos muchas responsabilidades tal vez, pero debemos llegar a la relación tan personal que nuestra voluntad sea absorbida por la voluntad de nuestro Dios. Cristo, queridos hermanos, nos estaba diciendo que no podemos ser cristianos vivos a menos que lo busquemos diariamente. ¿Sí? Diariamente. Nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia cristiana con Dios. El cristiano, querido hermano, que se dice ser cristiano y en algún momento entregó su vida a Cristo Jesús por medio de las aguas del bautismo y comenzó esa vida cristiana con todo el amor del mundo, pero en un momento fue declinando su vida espiritual, se enfermó espiritualmente, le dio un cáncer espiritual en etapa terminal y tiene un cáncer espiritual fuerte, pero no va al médico, no asiste a una consulta médica, no asiste a urgencia, porque dice, bueno, me siento bien, ¿m? Pero la enfermedad del cáncer está consumiendo por dentro ese cáncer espiritual. Dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, queridos hermanos, que cuando una persona, el cristiano, avanza sin una salud espiritual sana, bien, dice que esa persona está desprovista de fragancia, desprovista de fragancia. Y dice la sierva del Señor que no, esa persona, ese cristiano, ese ser humano que se hace llamar cristiano, no alcanza a observar las cosas eternas. ¿Qué significa observar las cosas eternas? Bueno, hermanos, cuando tú y yo a veces vamos en el trabajo y nos sucede algún percance o no nos sale bien algo, o tal vez a la persona que tenemos trabajando con nosotros, como bien llamamos como latinoamericanos, nuestro chalán o nuestro compañero de trabajo hace algo que no nos agrada, en vez de enojarnos, en vez de actuar prepotentes, en vez de pelearnos con nuestra esposa, quizá porque no hay comida o porque llegaste a casa y la comida estaba fría o porque no hay dinero o qué sé yo, en vez de actuar de una forma prepotente, tú comienzas en ese momento a ver las cosas eternas aún en medio de los problemas. ¿Y cómo es ver las cosas eternas? Bueno, es ser semejantes a Cristo Jesús, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, ¿qué significa ahora bien lo que dice la Biblia? Comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Alguien puede contestarme estas preguntas? ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo desde el punto de vista espiritual? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Ya se durmieron? Estudiar la palabra de Dios. ¿Alguien que nos ayude?
Orar y ¿Qué la es palabra de Dios comer será. la carne y beber la sangre de Cristo? Es estudiar la Biblia Estudiar la Biblia. Ya no vi quién contestó por allí. y el ayuno, la oración, el El constante. ayuno, la oración, muy bien. Porque Son dice los que temprano me buscan. Yo amo a los que temprano me buscan y me hallan también. y me hallan. Muy bien, gracias, hermana. Exactamente. Justo la Biblia hace ciertas declaraciones, como ya bien dije, de las pautas, de la receta. Y ahora vemos qué significa, como dijo la hermana, tener una experiencia personal con Jesús, teniendo como base un contacto diario con Él. Y el diario contacto con Él, el contacto con nuestro Dios comienza, hermanos, cuando nosotros, como dijimos ayer, al despertar, al abrir los ojos, lo primero en lo que pensamos es en dar gracias a nuestro Dios por la vida, por un nuevo día, por la oportunidad de abrir los ojos, por la oportunidad de tener una familia, de tener un trabajo, de amanecer con salud. Entonces, hermanos, todo comienza con las pequeñas pautas. La hermana mencionó la oración, el ayuno, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios, meditación también. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en una vida personal con Dios? ¿Sí? Hermana Luisa, tiene apagado su micrófono, no le voy a escuchar. Bueno, perdón. Aquí el texto también a mí, al menos personalmente, tiene mucho que ver el comer la carne y beber su sangre, las aflicciones. Las aflicciones porque también la palabra de Dios nos dice que pasaremos aflicciones como Cristo la pasó. Y ahí está para mí también el secreto del éxito, de ser perseverante, porque cuando miramos hacia atrás, lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra familia, en las aflicciones que hemos pasado, pero que hemos sido vencedores con su ayuda y su poder, porque no claudicamos, no cedimos a dejarlo, que fuimos tentados por el enemigo de Dios para que eso suceda. Y entonces ahí somos victoriosos. Para mí eso tiene mucho que ver el comer la carne y beber su sangre. Lo digo no por teoría, sino por experiencia personal y familiar, hermano. Gracias, hermana. Y en todo lo que dijo tiene razón, pues saben que la permanencia personal con Dios, el contacto diario con Dios, nos vuelve dependientes de Dios, ¿sí? Y nos vuelve, hermanos, nos enseña a depender de una manera total en Dios. Y es lo que hablaba la hermana, cuando nosotros tenemos algún problema, alguna necesidad, alguna angustia, si nosotros ya tenemos el hábito de depender de Dios, queridos hermanos, dejamos nuestra vida completa en Dios a pesar de las circunstancias. Aceptar la palabra de Dios, el pan del cielo, es aceptar al propio Cristo. Cuando la palabra de Dios es recibida en el alma, participamos de la carne y de la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Del Hijo de Dios en el alma. Dice, cuando la palabra de Dios es recibida en el alma, no solo en la mente. Noten bien, hermanos, hay muchos cristianos que se saben la Biblia del derecho y al revés, ¿sí? Se la saben completa, ¿sí? Demasiado, pero no basta, no es suficiente, porque dice la sierva del Señor, cuando la palabra de Dios es recibida ¿en dónde? En el alma, ¿sí? En el alma, no solo en la mente, no solo en el corazón, sino en nuestro ser completo, en nuestro yo. Lo vivimos, lo respiramos, lo caminamos, lo hablamos, lo mostramos, lo palpamos. Entonces participamos de la carne y de la sangre del Hijo de Dios. Como la sangre es formada en el cuerpo por medio del alimento ingerido, así Cristo es formado, querido hermano, es formado interiormente por la absorción de la palabra de Dios, que es su carne y su sangre. Por medio de la obediencia a esta palabra, se vuelve participante de la naturaleza divina. Recuerden
queridos hermanos, que la sierva del Señor hace mención que nosotros vamos a llevar al cielo nuestro carácter, pero no nuestro carácter pecaminoso, sino que el carácter semejante a Cristo Jesús. Entonces, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, por medio de la dependencia de Dios, de la comunión diaria con Dios, nos volvemos partícipes o participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro carácter está siendo cambiado de gloria en gloria hasta alcanzar la perfecta comunión con Dios. Como la necesidad del alimento temporal no puede ser suplida, o sea, el alimento físico, no puede ser suplida participando de él diario y 3 veces al día en muchas ocasiones. Así la palabra de Dios debe ser comida diariamente para suplir las necesidades espirituales. Las necesidades espirituales. Queridos hermanos, solamente en esto el cristiano encontrará el alma, su nutrición y vitalidad. Por lo tanto, debemos mantener nuestra experiencia cristiana, pasando cada día un tiempo a solas para familiarizarnos con nuestro Dios. Recuerden que vivimos por fe en Cristo y debemos permanecer en Él por medio de su palabra y por medio de la oración. El versículo 53, el último, decía, Jesús les dijo, os aseguro, a menos que coméis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Queridos hermanos, caminar con Dios y profundizar nuestra relación es un asunto de vida y de longevidad espiritual. Nuestra salud espiritual está sujeta a la relación diaria personal que tengamos con nuestro Salvador. No podemos llamarnos cristianos. Escuchen bien, por eso es difícil mantenernos como cristianos. No podemos llamarnos cristianos vivos si no nos estamos alimentando diariamente con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión con Dios, con la meditación en Dios, con la reflexión en Dios, con el estudio de su palabra. Recordemos, pues, queridos hermanos, que si nosotros buscamos primeramente a Dios, todo lo demás será justo y será añadido a nuestra vida. Nuestro Dios desea, queridos hermanos, en este día, que nosotros, al igual que ayer, lo pongamos en primer lugar, que nuestro desafío sea más sencillo del lado de las manos de Dios, que caminemos con Dios, que dependamos de Dios, que si ya te tomaste ahorita un cafecito, un chocolatito, un tecito, o si aún lo vas a hacer, bueno, también ten un momento de meditación de la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual. Mi deseo en esta mañana, queridos hermanos, para ustedes, es que nosotros tengamos una salud espiritual plena por medio de la transformación de nuestro carácter en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. No, gracias, no, Raúl, por el devocional esta mañana. Gracias, hermanos. No sé si nos puede concluir con la oración, hermano. Claro que sí, mis hermanos. Vamos a orar. Cariñoso y buen Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Querido Padre, en esta mañana veo a 39, 38 de mis hermanos y hermanas, Señor, conectados a este culto. Gracias te doy, oh Padre, porque algunos tal vez están en sus trabajos ya, algunos tal vez van de camino, algunos van de casa, están en casa, Señor, todavía. Gracias porque con valentía, con la necesidad de encontrarse contigo, oh Dios, ellos se conectan. Ellos, oh Dios, hacen el esfuerzo grande por estar aquí presentes para tener una comunión personal contigo. Rogamos, oh Padre, que tú lo puedas proveer a cada uno de ellos en sus vidas. Tú seas el hacedor de en sus vidas, Señor. Ruego que el Espíritu Santo
pose en sus corazones, oh Padre, en sus mentes, y ellos a cada momento puedan demostrar el cristianismo vivo que llevan en sus vidas, oh Dios. Ayúdanos a tener una salud espiritual eficaz, para que seamos, Señor, transformados a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. No nos dejes, Señor, caer en tentaciones. Como dice tu palabra, líbranos del mal. Esto lo lograremos, oh Dios, solamente teniendo una relación personal diaria contigo. Ayúdanos a depender de ti al 100%, oh Dios, porque ¿quiénes somos sin ti? No somos nada. Quédate con nosotros, oh Padre. Bendice a cada familia aquí representada, a cada líder de iglesia, a cada hermano, a cada iglesia, oh Dios. Que tu paz, que tu bondad, que tu gozo, este día lo podamos reflejar por medio de una sonrisa. Transfórmanos en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén.